Mis queridos amigos, de nuevo con vosotros en estos estudios que estamos llevando a cabo sobre el apóstol Pablo, que en Gálatas él escribía a aquellos habitantes de Galacia donde se encontraban en un contexto romano, y a través de muchísimos ejemplos e ilustraciones él quería dar a conocer ese maravilloso mensaje que Jesús daba a aquellos que querían tener a Jesús como su Rey, querían tener a Jesús como su Salvador. Y la verdad es que estamos gozando en estos estudios que estamos haciendo sobre el libro de Gálatas. Y hoy hemos traído un amigo ya conocido por todos vosotros. Es el pastor Sergio Martorell, que se encuentra aquí con nosotros para poder profundizar en este tema tan precioso. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Javier. Gozoso de estar de nuevo aquí contigo para un tema tan interesante como el que tenemos hoy delante. Pues muy bien, Sergio. Hoy hemos titulado el tema de esclavos a herederos. Ese es el tema que nosotros hemos puesto al estudio que vamos a tener dentro de breves momentos. Así que Pablo aconsejaba a los gálatas que ya no eran esclavos, que ya eran herederos, que ya eran partícipes de esa herencia que Jesús tenía con todo su pueblo, y quería mostrarles los maravillosos tesoros que había en ese reino. Y en Gálatas capítulo 4, versículo 7, nos dice así la palabra: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Martín Lutero también descubrió esta verdad, y él anduvo mirando a través de obras y sacrificios cómo podía encontrar esa paz, pero no lo encontró hasta que estudió esta carta que estamos nosotros tratando de profundizar en ella y bucear en todas las maravillas que tiene Pablo. De manera que cuando Lutero descubre, junto con Romanos, descubre en esta carta la maravillosa justificación por la fe que Jesús da, entonces sí que encontró la paz. Y mi primera pregunta, Sergio, hay una ilustración bien bonita donde Pablo nos dice que mediante el bautismo estamos revestidos de Cristo, basados en el versículo de Gálatas, capítulo 3, versículo 27, donde dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. ¿Qué enseñanza podemos extraer de este versículo, Sergio? Bueno, este versículo es muy hermoso. Primeramente hay que tener en cuenta que Pablo está hablando dentro de un contexto romano en el que de 120 millones de personas que se calcula que había en aquella época en el imperio, 60 eran esclavos. Wow. 60 millones eran esclavos. Entonces era un contexto muy conocido y un contexto muy interesante. Y todo lo que va a revestir, o el contexto social que va a revestir estas explicaciones de Pablo, tienen que ver con ese contexto de hijos o esclavos. ¿Qué somos, no? ¿Hijos o esclavos? Y había tantos esclavos que realmente el sueño de todo esclavo era ser liberado, ¿no? Era incluso lograr ese milagro maravilloso y un día llegar a ser hijo adoptado del dueño, que se daba, ¿eh? La famosa historia de Ben-Hur está basado en un hecho así, es decir, un esclavo judío que acaba siendo hijo de un noble de la alta sociedad romana y pasa a tener todo lo que aquel noble tenía, todas sus riquezas, todo. Hereda como si fuera hijo, no siendo hijo natural, sí, ¿no? Siendo hijo de otros padres, exacto, pero que después luego lo veremos, exacto, con tranquilidad también todos los privilegios que tenían los hijos adoptados. Pero el tema del revestimiento, ¿qué te sugiere, Sergio? Bueno, había también una ceremonia en Roma, que justamente cuando el hijo llegaba a la mayoría de edad y heredaba todo lo que era del padre y se le consideraba ya adulto y mayor de edad, entonces se le revestía de una túnica. Lo vestían de gala, ¿verdad? Lo vestían de gala y automáticamente entraba a formar parte de la herencia, que hasta ese momento no era considerado como heredero, sino a partir de ese momento era considerado ya
como heredero del Padre. Pero si nosotros vamos a los orígenes, porque aquí hay un problema, Pablo tiene con los Gálatas un problema con volver a los rudimentos, es decir, con volver atrás, ¿no? Pablo dice, bueno, si ya ha venido Cristo, ¿por qué vosotros queréis volver de nuevo otra vez al principio, ¿no? Entonces Pablo empieza a coger ejemplos de la sociedad, pero también tenemos que irnos a esos rudimentos, a ese origen en el Génesis que ellos querían volver, a todos esos libros de Moisés y todos los rituales del santuario, todo esto, ellos querían volver ahí de alguna manera cuando ya habían conocido a Cristo, ¿no? Sí, porque Pablo, recordemos a los amigos telespectadores, Pablo era un miembro del Sanedrín. Estoy seguro que se conocía la Biblia, el Pentateuco se lo conocía de memoria, y siempre que podía, bueno, pues hacía alusión a todo lo que había sido escrito. Exacto. Entonces, allá en Génesis. ¿A dónde me llevas? Esta idea de revestidos de Cristo, ¿desde dónde viene? Entonces tú te vas a Génesis al capítulo 3, versículo 7, justo Adán y Eva acaban de pecar. Sí. Y ¿qué le está diciendo ahí? Dice 3:7. Esto es. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Así es que ves que Adán y Eva, para solucionar el problema del pecado, lo primero que hacen, tienen una necesidad tremenda de vestirse. Bueno, ellos tenían unas vestiduras de luz, esto lo dice también la tradición judía, que los revestía, así es que ellos no se veían desnudos de ninguna manera, pero en el momento que comen, esas vestiduras de luz desaparecen. En el momento que comen ese fruto prohibido, claro, que desaparecen y automáticamente ellos tienen que solucionar el problema. Y el problema de la vergüenza, el miedo, todo eso que entra con el pecado, pues ellos intentan a través de esas hojas de higuera cubrirse y se hicieron delantales ahí. Pero cuando Dios se encuentra con ellos, ¿qué hace? Pues dice que Dios, lo dice en el 21. En el 21, en el versículo 21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. Así es que Dios no considera que esos delantales de hojas de higuera que ellos se han hecho los visten. Lo que realmente los va a vestir van a ser las túnicas de pieles que Dios les ha hecho. Entonces, Sergio, un momentito, porque esto me da a mí una idea. Un delantal, lo que pasa es que tapa la parte de delante. Y es así como los hombres queremos tapar la fachada. Exactamente. Vamos a tapar algo para que no se nos vea. Pero evidentemente un delantal tapa la parte de delante. Si tú estás desnudo, te pones un delantal, pero si te das la vuelta, te ven todo. Ya se ve. Te ven todo. Y la túnica, efectivamente, lo que hace es que cubre todo. La túnica cubre delante, cubre detrás. Y aparte la túnica tuvo que ser terrible para Adán y Eva. Dice que Dios hizo esas túnicas. Las hizo. Pero esas túnicas posiblemente las hizo delante de ellos. Y para ello tuvo que matar unos animales, tuvo que quitarles la piel, y aquella piel todavía caliente posiblemente se la puso encima. Con lo cual Dios les estaba mostrando la gravedad impresionante del pecado. Es decir, vuestras soluciones, esas soluciones que vosotros habéis buscado de esas hojas de higuera no sirven. No sirve. Vuestras obras, lo que vosotros intentéis hacer para solucionar el problema del pecado, no sirve. ¿Qué es lo único que sirve aquí? El cordero. Las pieles del cordero. Es decir, que todo lo que es Cristo, porque el cordero representa a partir de ese momento a Cristo en toda la Biblia, las vestiduras del cordero, la vida del cordero, revistiéndoos a vosotros, eso es lo único que os va a poder salvar y va a poder solucionar el problema del pecado en vuestras vidas. Entonces, Sergio, ¿me quieres decir que según el texto que has leído, el primer sacrificio, la primera muerte, lo hizo Dios? Lo hizo Dios para que ellos vieran cuáles son las consecuencias del pecado, de la desobediencia. Claro, porque ellos pensaban que, bueno, no era tan grave el haber comido aquel fruto, que Dios les perdonaría, pasaría por encima de aquello. Así es que ellos comenzaron a buscar soluciones ya al primer problema que tenían, que era la desnudez. Pero cuando Dios se entrevista con ellos, les dice, no, es que el problema de lo que acabáis de hacer es que acarrea la muerte. Y tuvo que matar. Y finalmente esto degenerará en la muerte de inocentes y de estos animales inocentes que tienen que morir por vuestra culpa. De la misma manera, Cristo tendrá que morir por vuestra culpa, por vuestro pecado. Entonces Adán y Eva a partir de ese momento comienzan a entender realmente la gravedad increíble de su pecado. Así es que ahí comienzan las vestiduras. Por primera vez aparecen unas vestiduras
revistiendo nuestro pecado, y señalan a Cristo, que es el Cordero. Pero hay más ejemplos de esas vestiduras. Si nos vamos a Génesis 27, tenemos la historia de Jacob, ¿no? Y Esaú, cómo se disputaba Jacob la primogenitura con su hermano Esaú, y en Génesis 27:15 sabemos que Esaú había vendido su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas un día que vino muy hambriento del monte. ¿Y qué pasó? Bueno, ahí hay otra ilustración espectacular de las vestiduras, porque Jacob quería la primogenitura. Recordemos que Cristo es el primogénito de la salvación. Así es que todos los primogénitos del Antiguo Testamento señalaban a Cristo. Pero cuidado, el primogénito tenía unas vestiduras especiales. Entonces, dice así. ¿Qué dice? Estamos hablando del versículo 15 del capítulo 27 de Génesis. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Su hijo menor. Así es que nosotros somos el hijo menor. Todos somos el hijo menor, porque Cristo es el primogénito. Sí, el primogénito, es el claro. mayor. Entonces, ¿cómo lograré yo pasar el juicio del Padre si soy el hijo menor, para que el Padre me dé todas las bendiciones que le tiene que dar al primogénito? Es decir, el primogénito era el único que heredaba todos los bienes de la casa paterna. Así es que, ¿cómo voy yo a heredar si yo soy el hijo menor? Y a través de esta historia imperfecta de engaños, Dios la emplea como un ejemplo de cómo nosotros vamos a heredar el reino de los cielos, porque ahí Isaac es un tipo de Dios, el Padre, y va a pasar un juicio Jacob antes de adquirir la primogenitura, pero Jacob dice, pero mi padre me va a reconocer. Y entonces, ¿qué hace Rebeca? Lo reviste con las vestiduras del primogénito, especialmente porque Rebeca sabía, en aquella época debían de tener el olfato todavía bastante desarrollado, porque es muy interesante. Dice el versículo 16, dice, e hizo vestir sobre sus manos y sobre la cerviz, y donde no tenía vello, las pieles de los cabritos y de cabras. Es decir, Esaú era tan velludo que donde no cubrían las vestiduras tuvo que ponerle pieles, para que cuando el padre tocara, porque el padre estaba ciego, era ciego, sí, tocara, pues el engaño fuese completo. Y dijera, pues sí, oye, las manos, los brazos los tiene, Y vemos claramente cómo en el capítulo, en los versículos, 21 y al 27, sí, que dice, cuando tiene que pasar ya el juicio del padre, dice, e Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú. Claro, Isaac estaba escuchando la voz de Jacob, y dice, bueno, decía, pero no me cuadra, aquí hay un problema, ¿no? A ver, te voy a tocar, a ver si eres mi hijo Esaú. Y se acercó Jacob a su padre Isaac y le palpó y le dijo, la voz es la voz de Jacob, mas las manos son las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Pero hay un detalle, en el 27 dice, y se acercó y le besó, y olió, aquí está el detalle, el olor, y olió Isaac el olor de sus vestiduras, y le bendijo, y dijo, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Así es que cuando Isaac olió las vestiduras de su hijo primogénito, es cuando realmente se le quitan todas las dudas y bendice. Y el que estaba dentro de aquellas vestiduras no tenía nada que ver con su hijo primogénito. Nada que ver. Así es que todo esto es una ilustración maravillosa de cómo nosotros un día pasaremos el juicio del Padre para poder adquirir la primogenitura que solo le corresponde a Cristo, revistiéndonos de Él completamente. Por eso Pablo habla, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Muy bien, Sergio. Bueno, pues tenemos que seguir porque hay otras preguntas que nos están esperando. Y yo quisiera preguntarte, ¿cuál sería entonces el papel de la ley una vez que ya estoy en Cristo?
Estamos basándonos en Gálatas capítulo 4. ¿Cuál sería el papel de la ley una vez ya estamos en Cristo? Ya estamos en Cristo. Bueno, hay personas que dicen que una vez estamos en Cristo, la ley ya no. Ya está abolida. Ya está abolida, ya no sirve. Ya no sirve. Porque una vez no. ha entrado la fe, pues automáticamente ya no necesito la ley. Sin embargo, vemos que la ley es bastante anterior a todo lo que tiene que ver con el Éxodo, a todo lo que tiene que ver... Aunque ahí Dios recordó la ley, la ley... La escribió en piedras, pero la ley desde el principio... Ya estaba. Porque algo tendría que desobedecer Lucifer para cuando fue él también un transgresor de algo. Bueno, entonces, esa ley estaba ya en el cielo. No solo Lucifer, si analizamos la transgresión de Adán y Eva y la analizamos bien, nos daremos cuenta que en comer aquel fruto de aquel árbol que Dios había dicho que no comieran, se están transgrediendo todos los 10 mandamientos. Cada uno de los 10 mandamientos se está transgrediendo allí. Y lo podemos analizar y ver que eso es así. Lo que yo estoy haciendo alusión es que efectivamente Adán y Eva transgredieron, pero la ley existía muchísimo antes, porque ya Lucifer, ya en el cielo, ya también transgredió y se puso en contra de lo que Jesús había dicho, aunque no estaban escritas, es verdad, pero es que la ley, el carácter de Dios es la ley, aunque después efectivamente las escribiera en el monte Sinaí, pero la ley es eterna. Estará siempre ahí, no se puede dejar. Hay otro detalle importante, cuando Dios entrega la ley, los 10 mandamientos a su pueblo, que son un micro resumen de lo que es el carácter de Dios, no la guardan en cualquier sitio, la guardan dentro del Arca de la Alianza, en el lugar santísimo, que sería el último lugar, es decir, el lugar donde aspiramos llegar todos, porque ese lugar santísimo representa la Nueva Jerusalén, y en esto están de acuerdo todos los teólogos, tanto protestantes, católicos, representa la Nueva Jerusalén. Por lo tanto, que aquella ley esté guardada allí, quiere decir que aquella ley es vigente para siempre. Totalmente. Que el Arca de la Alianza representa el trono de Dios, y la ley esté en el trono de Dios, significa que eso sigue ahí. Automáticamente todo y cada uno de los 10 mandamientos están ahí. Pero, ¿qué papel representaría la ley en el momento que yo acepto a Cristo? Hay un detalle muy interesante, que es un mueble que Dios le mandó construir a Moisés en el santuario, justamente, que está en Éxodo 38, versículo 8. Dice, y también hizo la fuente de bronce con su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de la congregación. Es muy interesante porque solo este mueble es construido con espejos. Primero estaba el altar de bronce, luego estaba el lavacro, que se llama, o la fuente de bronce. Los dos eran de bronce, pero el bronce del lavacro o de la fuente era con espejos. ¿Y por qué lo mandó construir Dios con los espejos? Y además de las mujeres. Porque si nos vamos a Santiago... Ahí tenemos un versículo interesante, ¿no? ¿Qué me dice Santiago? Lo podemos leer, ¿no? ¿Qué me dice Santiago? Que es el espejo. Santiago 1, 23 y 25. Santiago 1, 23 y 25. Aquí nos va a hablar de una ley. Santiago 1, 23 y 25 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Así es que claramente está diciendo que cuando nosotros nos miramos en la palabra de Dios, estamos viéndonos como en un espejo reflejados. Porque la palabra de Dios me está diciendo cómo soy, me está mostrando mis pecados. Pero curiosamente yo no me limpio mis defectos o mi cara sucia con el espejo. Tú no vas al espejo. Yo no cojo el espejo y empiezo a rascarme ahí a ver si se me quita la mancha. Debajo del espejo generalmente hay un lavabo. Y yo voy al lavabo y ahí me enjuago. Curiosamente el agua es un símbolo en toda la Biblia del Espíritu Santo, de la palabra de Dios. Así es que yo voy a lavarme la cara cuando he visto la mancha que tengo. Por lo tanto, la ley sigue siendo necesaria una vez acepto a Cristo. ¿Por qué? Porque en el momento que yo me bautizo y acepto a Cristo, yo ya se me van a quitar todos los pecados, sí,
pero mientras permanezco puedo en Cristo. caer, Claro. puedo tropezar. Claro. ¿Y cómo me voy a dar cuenta que he caído y que he tropezado? Viéndome al espejo, la herida que me he hecho. Claro. El asunto está que cuando nosotros permanecemos en Cristo, bueno, pues no hay pecado en nosotros, pero el problema que tenemos es que abandonamos muchas veces a Cristo a lo largo del día. Y ahí está entonces la ley que te dice, hey, ¿a dónde vas? No, es que pasaba por aquí. No, bonito, no. Vete a donde verdaderamente tienes que estar. Entonces, los gálatas que se encontraban allí y tenían la ley como si fuera esa piedra, y ellos querían estar siempre en la piedra, querían estar siempre en esa ley marcada cuando ya tenían a Jesús. Por eso querían, como dice aquí Pablo, dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Esos rudimentos de volver otra vez a lo que estaban haciendo. Hay algunos que hablan de esos poderes demoníacos, esos principios rudimentarios de la vida religiosa. La verdad es que tenían que haber avanzado más, pero alguien había introducido esta serie de requisitos allí y los hacía volver otra vez a la ley, siendo otra vez esclavizados. Ahí Pablo es donde lucha con los gálatas. Hay que tener en cuenta que para los judíos la ley eran los 5 libros de Moisés, es decir, todas las cuestiones que tenían que ver con los rituales del santuario. Y dentro de aquello pues también estaban los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos estaban como el corazón, ¿no? Pero ya hemos visto que los 10 mandamientos son anteriores, porque el sábado surge en la creación, cuando no había ningún judío, ni había ningún israelita por el mundo, ni había nadie, absolutamente. Y allí ya estaba el sábado, y Dios guardó el sábado, y descansó el sábado en aquella creación, y Adán y Eva con él. El problema es que ellos lo que querían es volver a todos los rudimentos de las leyes judaicas. Que aquellas leyes judaicas se habían engrosado enormemente con multitud de mandamientos de hombres o tradiciones de hombres. Los habían añadido todos los fariseos. Ellos finalmente consideraban que todas esas leyes, el cumplimiento de todos esos rituales les daban la salvación. Si lo hacían todo perfectamente les daban la salvación. Y entonces acá tenemos una lucha, porque Pablo está diciendo, oye, perdona, Cristo y la fe en Él sola nos da la salvación, así es que ¿por qué queréis volver de nuevo a todos los rudimentos o parafernalias, ¿verdad?, que eran solo símbolos o imágenes que nos señalaban mientras no vino Cristo, a Cristo. Si ahora ha venido Cristo, ¿para qué quieres volver otra vez a participar en todos los rituales del templo, las fiestas, esas cosas? Eso ya se acabó. Que eran todo imágenes fantásticas de Cristo, ¿no?, y de todo lo que Cristo iba a realizar. ¿Para qué quieres volver ahí? Esa era la lucha que tenía. Y este era el problema que tenía. La lucha que tenían ahí Pablo. Problema, ¿no? Pero cuidado, con eso Pablo no está quitando de en medio por supuesto, la ley, porque luego lo dice además, ¿no? Él está quitando todo lo que tiene que ver con el santuario, todo el ritual, y los rituales. todas las ceremonias que habían, las liturgias que tenían. Recordemos que el velo del templo se rasga de arriba abajo en el momento que Cristo muere, con lo cual Dios estaba invalidando todos los rituales. Eso ya acabó. Del santuario. Termina, porque Cristo ha cumplido. Si era un símbolo, venido entonces el símbolo, ¿para qué quieres ya todo aquello? Practicar aquello. Seguimos hacia adelante, Sergio, y vamos a Gálatas 4:4, donde dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Mi pregunta es, ¿tenía Dios una hora marcada de antemano para este gran acontecimiento? Dios tenía marcada la hora de antemano desde antes de que surgiera el pecado, ya tenía marcada la hora del acontecimiento. Desde antes de que comenzara a crear ni una sola estrella en el universo, ni un solo ángel, nada, ya ellos habían estudiado el problema de darle la libertad de elección a los seres que iba a crear. Podían un día rebelarse contra las leyes que iban a regir el universo perfecto que él estaba creando. Luego entonces ya tenía diseñado ese plan de salvación en caso de que se transgrediera. Ya Cristo, el ángel del Eterno en el Antiguo Testamento, se ofreció. Y automáticamente todo el plan de salvación se formó en torno a que el propio Dios, frente a las acusaciones de Satanás de que la ley de Dios no la podía observar una criatura o guardar una criatura perfectamente, Dios dijo, bueno, pues yo me haré ser humano
Yo que he creado la ley y yo guardaré la ley. Yo, siendo ser humano y no tomando nada de mi poder divino, guardaré la ley de Dios. Por eso Jesús dice, yo no he venido a abolir la ley, he venido a cumplirla. He venido a cumplirla. Por lo tanto, ahí tenemos claramente el problema, ¿no? Así es que cuando viene el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo. Todo el Antiguo Testamento está lleno de profecías, algunas de tiempo, que marcan exactamente el tiempo que iban a hacer. ¿Podría señalar alguna por si algún telespectador, bueno, pues tiene ganas de estudiar dónde tenía que nacer Jesús, cuándo sería el bautismo de Jesús, si Jesús moriría también en una fecha determinada? ¿Lo tenemos en la Biblia? Sí, lo tenemos. En Daniel 9, por ejemplo, 24 al 27, hay claramente una profecía en el que nos dice exactamente el tiempo en el que tendría que nacer Jesús. Bueno, tenemos profecías que nos dicen que tendría que nacer en Belén, que una estrella anunciaría su venida. Los magos que vinieron de Oriente siguieron aquella estrella, porque aquella estrella marcaba no solo el lugar, sino marcaba el tiempo. Y ellos que estudiaban las profecías del Antiguo Testamento, como buenos astrólogos, todo lo que tenía que ver con estrellas lo estudiaban, pues había una profecía que decía, una estrella señalará el nacimiento del rey de Israel. Y una estrella nueva encima de Israel. Vamos para allá. Fueron para allá. Así es que Dios señaló de multitud de maneras el tiempo en que su Hijo nacería. Y en Daniel 9, del 24 al 26, te está señalando el tiempo exacto en el que Jesús comenzaría su ministerio. El tiempo exacto en el que sería bautizado. Fíjate. ¿Y el tiempo exacto? Si Jesús era un sacerdote, o tenía que ser un sacerdote, los sacerdotes comenzaban su ministerio siempre a los 30 años. Luego, esto lo sabían los judíos. Si ellos sabían exactamente que Jesús a los 30 años comenzaría su ministerio, o el Mesías, réstale para atrás, 30 años. Y automáticamente hubieran visto que cuando llegaron los magos a Jerusalén, era exactamente el tiempo del nacimiento de Cristo. Por lo tanto, el tiempo estaba señalado, marcado de mil maneras. Interesante, Sergio, todo lo que estás diciendo, de manera que aquí se dan muchos datos para que todos aquellos telespectadores que quisieran investigar, que quisieran profundizar en esa profecía de Daniel 9, las 70 semanas, ahí dice claramente cuándo él sería bautizado, cuándo él nacería y también cuándo moriría. O sea que esa profecía es clave. De manera que, venido el cumplimiento del tiempo, pues allí el Señor vino. Es importante también lo que dice, que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, Cristo era 100% Dios, pero al nacer de mujer se convierte 100% en ser humano, pero sigue teniendo en su naturaleza 100% Dios, 100% su naturaleza es ser divina. humano. El problema es que él dejó a un lado su naturaleza divina y solo empleó su naturaleza humana. Por eso Satanás aceptó el reto de que fuera un representante del ser humano. Quiero leer este versículo que haces alusión, que se encuentra en Filipenses capítulo 2, donde dice, versículo 6, donde dice, el cual, Jesús, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Realmente Jesús vino como un segundo Adán. O sea, donde había fracasado el primero, Él vino a mostrar que donde había fracasado el primero no se tenía que haber fracasado. Así es que si el primero transgredió la ley y por culpa de su transgresión de la ley la muerte entró al mundo y todos finalmente somos transgresores de la ley desde el nacimiento, por lo tanto todos morimos, pues Jesús, que no transgredió la ley, que fue perfecto como ser humano, tiene la potestad, como es 100% Dios y la vida surge de Él, entonces su muerte puede pagar el precio de nuestra transgresión y automáticamente Él nos da su vida a cambio, que son las vestiduras. Su perfección. Así es que aunque yo sea imperfecto, aunque tenga multitud de problemas y yo diga, Señor, yo nunca lograré ser perfecto como tú, Jesús me dice, no importa, yo ya lo sabía, porque tú naciste subnormal. Vamos a decirlo así, nuestra mente está tarada desde que nacemos, porque el pecado la ha tarado. Es decir, el pecado nos mete tanto orgullo, tanto egoísmo, tanto miedo, tanta ira, que nosotros no podemos eliminar eso. No. Así es que nunca podremos ser perfectos como Dios es perfecto por nuestro propio esfuerzo.
Entonces tiene que haber alguien que venga y nos revista de lo que nosotros nunca lograremos ser. Y esto es lo que hace Cristo. Cristo dice, mira, yo he pagado el precio por tu transgresión, tú me entregas tus pecados y a cambio yo te doy mi perfección. ¿Y esto cuánto cuesta, Señor? Gratis. Esto no cuesta nada, esto sencillamente solamente es una cosa, es que creas en mí. Y si me lo pides, yo también te voy a dar la fe para que tú creas en mí. Y te lo otorgo gratuitamente, porque Él ya lo hizo, o sea, hace 2000 años Él ya ofreció su vida por nosotros para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entramos, Sergio, a otra palabrita que Pablo era para esto especialista, ¿no? Se encuentra en Gálatas capítulo 4, versículo 5, donde dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esta palabra de adopción, ¿qué quería darles a los Gálatas? ¿Qué quería significar Pablo con esta palabra cuando se lo dijo a los Gálatas? Porque en todo el Nuevo Testamento no hay una palabra que dijera otro apóstol, sino Pablo es la que la emplea. En el Imperio Romano existía la adopción. ¿Cuál era la responsabilidad o qué tenían los hijos adoptivos? Bueno, se adoptaba incluso a esclavos. Cuando alguien no tenía herederos, la historia de Ben-Hur, como hemos dicho al principio, es un claro reflejo. Todo el mundo ha visto la película, por eso la cito, ¿no? Porque ahí se ve claramente lo que ocurre. Ben-Hur no tenía nada, había sido privado de todo, pero salva de un naufragio. En el naufragio salva al capitán de los ejércitos romanos, un hombre muy bien considerado en Roma, y automáticamente aquel hombre, en agradecimiento, como no tenía hijos, coge a ese esclavo judío y lo adopta y lo convierte en su hijo y se convierte en heredero de todos los bienes y las riquezas de aquel hombre, con lo cual se convierte en un miembro de la alta sociedad de Roma y así regresa a Palestina buscando un poco venganza de quien había arruinado su vida, ¿no? Así es que esta historia nos muestra cómo uno que es esclavo puede llegar a ser heredero de la realeza, ¿eh? Sí. Es la misma historia. Yo soy esclavo del pecado, pero gracias a Cristo, Él me hace heredero completamente de todas las riquezas de su gloria y todas las riquezas de la eternidad, ¿eh? Pero claro, antes ha pagado el rescate. Fíjate, antes de que entres a la palabra del rescate, los privilegios que tenían los hijos que eran adoptados. Efectivamente, había también emperadores que no tenían herederos y entonces ¿qué hacían? Adoptaban a su mejor general o adoptaban a una persona que ellos querían, y los privilegios eran que era hijo verdadero, cubría sus necesidades de alimento y abrigo, no podía ser repudiado, no podía ser reducido a esclavitud, los padres naturales no tenían derecho a reclamarlos, y ahora establece todo el derecho a la herencia. Así que fíjate qué interesante, cuando a nosotros nos dice Pablo, hey, que ya no sois esclavos, que sois hijos adoptivos. Fíjate todo lo que eso nos ocurre cuando nosotros aceptamos a Dios como nuestro Padre, porque efectivamente tú sabes que Jesús les dijo una vez a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque hacéis las cosas que hace vuestro Padre. Esto es importante, porque hay muchas personas que piensan que, bueno, Dios es tan bueno que finalmente va a salvar a todo el mundo, ¿no? Y que Dios finalmente ha muerto en la cruz para salvar a todo el mundo, pero Juan 3,16 no dice eso, ¿eh? Porque de tal manera amó Dios al mundo, sí, que ha dado a su Hijo único, sí. ¿Para qué? Todo aquel que crea en Él, ese será salvo. Todo aquel que se deje adoptar por el Padre, pues va a tener todos estos privilegios, pero tiene que dejarse adoptar y dejar a ese Padre, pues que nos está haciendo la vida imposible, terrible. Hay una palabra también que estabas comentando, que es la de redimir. ¿Qué hizo Jesús por nosotros cuando nos redimió? Sí, esta palabra
recorre toda la Biblia, ¿eh? El rescate, la redención, recorre desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis ya, ¿verdad? Todo absolutamente. Recuerda que cuando Satanás tienta a Adán y Eva, el precio fue una fruta. Una fruta fue lo que hizo que Adán y Eva cayeran en la esclavitud del pecado y toda su descendencia con ellos. Porque cuidado, los hijos de los esclavos seguían siendo esclavos. Sí, señor. Y hijos del dueño. De alguna manera, no hijos, sino esclavos del dueño. Así es que todos los que nacen a partir de ahí, de Adán y Eva, son todos esclavos. ¿De quién? De Satanás. Así es que Satanás dice, oye, aquí hay un precio. ¿Tú quieres rescatarlo? Bueno, pues el precio ha subido. Ya no es una fruta, le dice a Jesús, es tu vida. Así es que Jesús tiene que entregar su vida. Hay un texto muy interesante, que es cuando Judas traiciona a Jesús, en Mateo 27 del 6 al 8, dice que se arrepintió, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Bueno, pues que fue corriendo a devolver las famosas 30 monedas de plata al templo, a los sacerdotes. ¿Y qué ocurrió allí cuando entregó? ¿Qué dijeron los sacerdotes con aquel dinero? Había un problema, porque aquel dinero era la venta de una persona a la que iban a matar. Era un dinero manchado en sangre, pero cuidado, era la sangre de Jesús. Entonces, ¿qué hacen los sacerdotes con aquel dinero? Mateo 27, del 6 al 8, ¿qué dice? Dice, mas los principales sacerdotes recogieron las piezas de plata y dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de celebrar consejo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se ha llamado hasta el día de hoy campo de sangre. Campo de sangre, os decía, ellos dicen, bueno, ¿qué hacemos con estas monedas manchadas de la sangre de Cristo? Ellos no consideraban que era el Mesías, así es que, pero estaban manchadas y ellos no podían meter algo manchado de sangre porque era impuro dentro del tesoro del templo. Y dice, bueno, pues vamos a comprar un campo. ¿Pero un campo para sepultura de quién? De los extranjeros. De aquellos que ellos consideraban que como no cumplían todos los rituales que ellos hacían en el templo y como no habían nacido hijos de Dios, porque eso se consideraban todo israelita o todo judío nacido en el pueblo, ya era hijo de Dios, como no han nacido hijos de Dios están perdidos y nunca resucitarán. Lo malo es que no se dieron cuenta que estaban comprando el campo con las monedas manchadas de sangre de Cristo, que fue entregado, como hemos dicho en Juan 3:16, para rescatar o redimir al mundo entero. Con lo cual, el alfarero, curiosamente en toda la Biblia, es Dios. Y el campo del alfarero es este mundo. Con lo cual, el mundo entero, gracias a aquella compra que hicieron aquellos sacerdotes, y gracias a la muerte de Cristo, que manchó aquellas monedas de sangre, esos que no tenían derecho a la salvación, ahora tienen derecho a la salvación plena, simplemente creyendo en Cristo. No practicando los rituales del Antiguo Testamento que los sacerdotes pretendían controlar, sino creyendo en Cristo. Y creyendo en Cristo lo lograrán. Y además es muy interesante porque dice, fíjate, que con ello, entonces dice el versículo 9, se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, que dijo, y tomarán las 30 piezas de plata, el precio del estimado, el cual fue apreciado por los hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Así es que fíjate, 700 años antes había una profecía que decía lo que iban a hacer los sacerdotes con aquellas monedas. ¿Estaba aquello preparado? Hombre, estaba el tiempo preparado, todo planificado hasta el último detalle para salvarlo. Impresionante, Sergio. La verdad es que estudiando la Biblia versículo a versículo vemos que hay para mucho. Así que, mis queridos amigos, aquí en la televisión, como sabéis, el tiempo es oro y ha estado pasando este tiempo pudiendo disfrutar de todo lo que nos dice Gálatas en estos 4 o 5 versículos que hemos estado tratando. Pues muchísimas gracias, Sergio. Tienes ahora tu minuto para que, dirigiéndote a los telespectadores, concluyas con todo lo que hemos estado estudiando para que estos versículos queden bien sellados en la mente de los amigos telespectadores. Bueno, es muy importante todo lo que hemos visto y sobre todo ver que Pablo tenía un problema que nosotros caemos en él frecuentemente y es
que a veces queremos volver a los rudimentos. Hemos conocido a Cristo, lo hemos aceptado, Él nos salvó por fe, y queremos volver a los rudimentos, queremos volver a la ley. Algunos dicen, no, entonces no vuelvo a la ley y me aparto completamente de la ley. Sin embargo, la ley de los 10 mandamientos señala el carácter perfecto de Dios. Y es muy importante que nosotros nos miremos todos los días a ese espejo, porque ese espejo nos va a señalar si yo sigo las huellas de Cristo o no sigo las huellas de Cristo. Y el Espíritu Santo va a emplear ese espejo todos los días para decirme, mira lo que estás haciendo, mira que te estás tropezando aquí, mira que esto no lo estás haciendo bien. Vuelve a Cristo, ve hacia Él. Todos los días. Y entonces yo volveré a Cristo, Cristo me limpiará con su sangre, esas vestiduras blancas que me ha dado, y yo podré seguir adelante. Por lo tanto, mirar a Cristo siempre es estar mirándose en el espejo, y mirar su carácter es mirar la ley de Dios. Y es estar transformando de gloria en gloria para que puedas una vez pues parecerte más a nuestro Maestro, amén, a nuestro Pastor, a nuestro Señor Jesús. Pues muy bien, Sergio, muchísimas gracias por todo. Te esperamos en nuevos programas para que podamos debatir y para que podamos profundizar en la palabra. Y a vosotros, mis queridos amigos, os deseo lo mejor, que seáis felices y que el Señor os bendiga. Nos vemos el próximo programa.